Special Containment Procedures o más bien conocido como SCP. Es una fundación en la que encarcelan a criaturas, bichos o humanos, e incluso objetos y si amigo hoy les vengo a traer el iceberg de los SCPs. Este iceberg va a ser un poco diferente ya que arriba pondré los SCPs más amistosos y conocidos pero mientras bajamos de nivel pondré a los SCPs más peligrosos y conocidos. Así que dicho esto empecemos. SCP-999. Este es un SCP bastante amistoso, le gustan los caramelos y es como una gelatina naranja. Este no te ataca sino más bien le gusta estar al lado tuyo y debido a esto está en este puesto. SCP-131 La lágrima. SCP-131 es una lágrima de color rojo y este no te ataca solo te estará persiguiendo y mirando a todos lados. Este SCP puede paralizar a un SCP que le llaman la escultura que más adelante hablaré de él. SCP-1123. La calavera. SCP-1123 es una calavera que si la llegas a tocar tendrás una ilusión de un criminal que fue asesinado por un policía. Este esco se le considera safe o sea seguro. En sí esta calavera no te hace nada solo te deja ilusiones de otro criminal. SCP-500. Son pastillas que te curan en 2 horas de todo. Si como escuchaste de todas las infecciones o de todos los virus por ejemplo el SCP-008 o el SCP-049 más adelante hablaremos de ellos. SCP-372. Es más bien una criatura como si fuera un alacrán. Mide 2 metros de altura o mejor dicho de ancho. Este cuando te lo topes no te hará nada solo te estará molestando. En sí este no es tan peligroso pero puede llegar a hacer algo preocupando y su clasificación es Euclid. SCP-012. Parece una nota o papel musical normal, ¿verdad? Pues no amigos, si tiene el nombre de SCP no es algo normal. Este SCP es una nota musical la cual está incompleta. Este SCP cuando esté su celda abierta la persona caminará hacia el SCP-012 sin motivos de caminar hacia allá o sea que no tenía intenciones de caminar hacia el SCP-012. Para que la nota musical del SCP-012 esté completa la persona tiene que llenar todas las letras musicales con su sangre. Hasta que se acabe. Como la nota musical es larga la persona murió debido a pérdida de sangramiento. Este SCP no es tan peligroso pero sí muy aterrador. SCP-895. Es un ataúd que supuestamente le pertenece a un anciano peligroso que más adelante te contaré. Bueno, lo terrorífico de este SCP no es su ataúd sino que una cámara. Sí, una cámara de seguridad. En la cámara se ve que enfoca 2 pasillos pero después de esto saldrá imágenes raros y feo hasta dan ganas de vomitar. Y imágenes que pueden afectar a tu cuerpo y cabeza. La teoría dice que si llegas a ver algunas de estas imágenes, te estará muriendo poco a poco. Este SCP es clasificado como Euclid y debido a esto lo pongo en este nivel. Si quieren les muestro un poco del video. Bueno, solo pondré el video durante 20 segundos. Por si no
se han dado cuenta, en el pasillo derecho se ve como una persona o sombra está por unos segundos, luego después de segundos desaparece. No se sabe si esta grabación del SCP-895 es real, pero bueno, pasemos con el siguiente SCP. SCP-079. La computadora. Este SCP es peligroso ya que él puede hacer lo que él quiera en la Fundación SCP. Él puede abrir y cerrar puertas de los pasillos, hasta puede abrir puertas de los SCPs. Cuando estés con este SCP tú puedes interactuar con él, pero este estará insultando un poco, pero bueno. Este SCP es clasificado como Euclid, debido a que él puede hacer lo que él quiera con todas las puertas de la Fundación SCP. Si me equivoqué en algo ustedes pueden corregirme. SCP-173. La escultura. Bueno, ¿qué decir de este SCP? Este lo que hace es quedarse quieto como una estatua mientras que una persona lo mire. Si la persona pestañea, el SCP corre muy rápido como si fuera a teletransportarse. Si la persona dejó de pestañear, el SCP estará en otro lado, como por ejemplo muy cerca de la persona. Si la persona deja de verlo, el SCP-173 le partirá el cuello, o mejor dicho, más bien le romperá el cuello. No se sabe cómo lo hace, pero este SCP, si está liberado, sería un peligro para la Fundación. SCP-205. Los focos. Este SCP es aterrado, ¿y por qué lo digo? Pues deja que te cuento. El SCP-205 son dos focos, y a este SCP lo puedes mirar por una ventana. En la ventana donde están alumbrados los focos, se puede ver a una chica haciendo no sé qué. Después de eso aparecen dos hombres que parecen ser demonios y la empiezan a golpear. Después aparece un tercer demonio detrás de la chica. Y este empieza a pisotear a la chica. Después de eso los tres demonios miran fijamente a la persona como diciendo de que sigues tú. Si la persona entra a la celda del SCP-205, este será golpeado por los tres demonios hasta morir desangrado. Este SCP es clasificado como Euclid y es muy aterrador sin dudas. SCP-049. Doctor de la peste. SCP-049 parece ser un científico con una máscara. Este te estará persiguiendo con un brazo hacia el frente y la mano abierta. Camina hacia ti diciendo que te va a curar y que él es el mejor doctor. Lo que dice es mentira, ya que él lo que quiere hacer contigo es convertirte en zombie, o sea que él puede controlar tu cuerpo. Este SCP, si está liberado, puede ser un peligro para la Fundación SCP, ya que sería una fundación con pacientes zombies. SCP-008. El virus zombie. Este SCP tiene que estar en su celda con su infección cerrada, ya que, si este está abierto y una persona se acerca a las personas, en menos de 5 minutos se convertirán en zombie. Y esto puede provocar una tragedia en la Fundación, ya que podría ser el mismísimo Fundación Zombie. Este SCP, de momento su virus está con un tupper cerrado y está prohibido que lo abran. SCP-1048. El oso de peluche. Clasificación. Keter. SCP-1048 es imposible que esté cerrado, ya que este corre demasiado rápido y mide alrededor de 30 centímetros. Este tiene dos variantes, una es un oso hecho de restos humanos, más bien de las orejas. Y este, cuando esté adelante tuyo, empezará a hacer un grito bastante agudo y súper fuerte que te molestará mucho. Pero si escuchaste este sonido demasiado fuerte, tu cuerpo se llenará de orejas que te traspasan la piel, haciendo de que la persona muera desangrada. Y la otra era como un robot y no me acuerdo qué hacía, pero bueno, si uno sabe, que me lo diga en los comentarios. SCP-106. El anciano.
Clasificación. Keter. SCP-106 es un anciano que puede traspasar todos los objetos con su líquido oxidado. Si una persona se lo cruza, este SCP le estará persiguiendo hasta llevarlo a su dimensión. En la dimensión hay varios pasillos, y uno es el que te lleva a la salida. Si te equivocas de pasillo, el SCP-106 te matará al instante. Algunos preguntan, ¿por qué no te mata de una en vez de llevarte a la dimensión? La verdad es que no lo sé, pero este SCP sí es peligroso y puede ser un peligro para la Fundación si es invocado. SCP-096. El chico tímido. SCP-096 es una persona muy delgada de 2,5 metros con poca masa muscular, casi siendo un esqueleto. Pero a pesar de que este SCP tenga poca masa muscular, si lo ves fijamente o si él te mira, empezará a taparse los ojos y haciendo ruidos extraños. Hasta que pone una cara de enojo y empezará a gritar y corriendo hacia la persona que lo miró. Y no descansará hasta que mate a la persona que lo miró, es decir, si alguien lo mira y lo ve, ya valió madres. Ya que es imposible sobrevivir a él, ya que él destruye puertas y te desmenuza con sus brazos largos, que me olvidé decir que sus brazos miden alrededor de 1,50 metros. Este SCP parece que es clasificado como Keter, pero no, amigo, es clasificado como Euclid. SCP-087. La escalera. Clasificación. Euclid. Parece una escalera normal, ¿verdad? No, amigo, si tiene el nombre SCP ya se sabe lo que hace este SCP. SCP-087 es una escalera, lo cual no tiene final mientras estás bajando la escalera, o sea que todas las escaleras son infinitas y que nunca llegarás hacia el final. El SCP-087 parece ser una sombra con una cara pálida o sonrisa perturbadora. Lo perturbado no es tan solo el SCP-087, sino que también los sonidos de un niño o más bien un bebé. Sí, así como escuchaste. Ejemplo, una persona fue a investigar sobre el SCP, pero mientras baja sonaba unos sonidos de lágrimas de un bebé. La persona se quedó en shock pero decidió seguir bajando. La persona un rato después se encuentra con el SCP-087. Sin dudas un SCP muy escalofriante, les pondré el video para que lo vean. Eso sí, no el video completo, solo las partes en las que se escuchan las lágrimas del niño y la aparición del SCP-087. The subject hesitates before stepping down on the next stair. As the subject moves forward, the float lamp illuminates a face located approximately at the bottom of the flight. SCP-0871. It appears to be the same size and shape as a human head. The face is completely motionless, but is making direct eye contact, indicating its awareness of D-8432. Fuck! What the fuck's that? Shit! Holy fucking shit! What the fuck? Can you please describe what you see? Some sort of fucking person, face, thing, and it's fucking looking right at me. Fuck! It's looking right at me. Is it moving? No, it's just staring at me. Fuck! It's so creepy. Please approach and further eliminate the entity. Fuck! I don't wanna be fucking creepy. D-8432 enters a panicked state and rapidly ascends SCP-087. D-8432 reaches the ground floor in 18 minutes, at which time he collapses and passes out. There's no sign of SCP-087-1. Review of the footage indicates an equal number of flights and steps ascending and descending. Audio of the crying and pleading remains at the same volume until the last flight, at which point it ceases. Medical reports indicate collapse was a result of the rapid ascension of the stairs, causing fatigue.
La persona que estaba con el SCP-087 falleció. No se sabe si esto es real, pero en hecho que si lo sea, esto es muy aterrador. SCP-035. La máscara. Clasificación. Keter. Sin dudas un SCP bastante bizarro, ya que este tiene que permanecer cerrado con lo que sea. Porque si un paciente se llega a poner su máscara, la máscara cambiará un rostro de sufrimiento como si el paciente estuviera sufriendo algo. Después de eso comienza a salir un líquido adentro de la máscara, haciendo que el SCP-035 controle a la persona que se puso la máscara. Esto podría ser un peligro para la Fundación, ya que no se sabe qué es lo que podría hacer el SCP-035. SCP-352. Baba Yaga. La abuela. Este sí o sí tiene que estar encerrado, sea como sea, ya que si se llega a salir de su celda este puede comerse a los humanos, ya que es una abuela caníbal que, a pesar de que parece que es débil, no amigo. Esta abuela es demasiado diferente. Esta tiene demasiada fuerza y mucha velocidad. Se alimenta de los humanos y por esto digo, de que tiene que estar encerrada, sea como sea, ya que si esta podría estar liberada sería un peligro para la Fundación, ya que es casi imposible detenerla. SCP-682. El monstruo difícil de destruir. Clasificación. Keter. No hay dudas de que este SCP es uno de los más peligrosos. ¿Y por qué lo digo? Pues te voy a contar. El SCP-682 es como una lagartija gigante o un cocodrilo gigante. Y este tiene la habilidad de que sea inmune a todo. Sí, a todo literal. La Fundación intentó destruirlo con varias formas que son imposibles de sobrevivir. Por ejemplo, con ácido. Este empezó a reaccionar algo doloroso, pero después no sintió ya nada. Este puede regenerar su piel las veces que sea herido. También probaron con bombas, lava y cohetes. Pero ninguno hizo destruir al SCP-682. Este SCP aún se encuentra en su celda, pero lleno con bastante ácido. Pero a pesar de que tenga ácido en toda su celda, no le pasará nada. SCP-023. El perro gigante. Clasificación. Keter. Este SCP es bastante tétrico y aterrador. Mide 1,50 m. Este tiene que permanecer cerrado. Y si un paciente llega a entrar a la celda del SCP-023, este, sin dudarlo, se comerá al paciente como si fuera carne. Ni hablar de sus dientes, ya que son demasiados afilados. SCP-2317. El devorador de mundos. Clasificación. Keter. Este SCP está ya a otro nivel. Este tiene 6 cadenas colgadas en su espalda. Cada una de ellas se rompen cada 30 años. Y al SCP-2317 solo le queda una cadena más para que destruya el mundo. Este SCP es imposible de detenerlo, ya que es demasiado gigante, midiendo casi 1 kilómetro. La última cadena se romperá en 30 años, así que no se sabe qué pasará. No se sabe si es real o no. SCP-871. El pastel que se duplica. Clasificación. Keter. Parece una broma. ¿No es cierto? No amigo, esto no es una broma, está aquí, porque este SCP, si no es comido en las 24 horas, este se estará multiplicando demasiado. Multiplicándose hasta que se detenga. Si no es comido por uno de los pacientes, este SCP se seguirá duplicando hasta se puede triplicar. Este SCP es un pastel normal. Pero este en cualquier momento puede asfixiar la Tierra, debido a la exageración de multiplicarse en todos los sitios. Lo más turbio de esto es que el SCP puede ser cualquier pastel que nosotros hemos comido. Y si es así, el SCP puede cuadruplicarse aún más. Sin duda es un SCP bastante perturbador. Y bueno amigos, yo me despido hasta aquí. Como ya saben, mañana subiré otro video, pero de lo que ustedes me pidan. Ahora voy a hacer una encuesta de qué les gustaría que fuera la temática del video de mañana. Bueno, si en una parte del iceberg me equivoqué, ustedes pueden corregírmelo.
Y bueno amigos, ahora sí me despido y muchas gracias por ver este video. Cuídense.